tuve un problema cambiándome para esta grabación. ¿Por qué? Sí, porque yo decía, cónchale, el teacher que vi era un teacher verde y dije, no creo que sea prudente poner un teacher verde con Frank. Y después vi uno blanco, entonces dije, no sé, porque no sé todavía cómo que están definidos los colores. Morado, gracias a Dios, no tengo. Los colores de la política son un tema. Oye, entonces me puse el gris. Aquí no hay. No hay partido gris. No. Y así es la vida, llena de grises. ¿Cómo tú estás? Bien, bueno. Contento de estar aquí temprano. Yo creo que este debe ser uno de los podcasts que más temprano tú has grabado. Yo creo que sí. O sea, no es que más temprano, pero hay otros que se han grabado temprano porque antes yo me veía en la necesidad antes de que tuviéramos el aire ahí, de grabar temprano porque el sol desde daba que, duro. Muchachos, entonces aquí el toldo no está puesto y por más cortina que tú tengas, calienta muchísimo. Esa cámara está grabando, sí. Calienta muchísimo. Ahora, no hay problema con el verde. No, yo sé que... O sea, que eso es un tema ahora. Ajá. Porque ya la gente sabrá que yo trabajo con Margarita. Claro. Y el que no lo sabe le vamos a dar contexto ahora. Claro. Pero dime. Y hay un tema porque todos los programas que ella dirigió, el color era el verde. Desde que ella era primera dama. Sí. Y era fácil de identificar. La gente en los barrios decía, sí, lo de los poloches verdes. Sí. Ay, sí, es verdad. Entonces ahora hay un dilema porque ella, de verdad, el verde era su color. Sí. Por la esperanza, por todo aquello. ¿Tú te acuerdas bien por ti? Era verde. Sí. O sea, Y solidaridad era verde. era verde, progresando en solidaridad. O sea, que es un tema el color ahora. No, entonces quiere decir que el presidente Fernández tenía ese color aquí en la parte trasera del cerebro. Quizá lo tenía ahí conscientemente. en el subconsciente y Sí. le actuó. Bueno, pues vamos a darle contexto a la gente, Frank, porque yo, de hecho, estoy haciendo como más episodios que tienen que ver con política, pero, bueno, tú consumes el podcast, no es lo habitual. Y tú eres... ¿Qué tú estás haciendo ahora mismo con la ex vicepresidenta? Yo dirijo la oficina política. Tú diriges la oficina política de Margarita Cedeño. Y antes entonces estabas, cuando estaba en la administración del PLD, eras el director del Director del despacho de la Ajá. vicepresidencia, desde el 2012 hasta el 2020. Y antes de eso estuve no con ella, pero estuve en el Ministerio de la Presidencia y en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Ok. ¿Con quién tú trabajaste en el ministerio? Con César Pina Toribio. Ok. César Pina Toribio. Lo dijiste rápido. Sí. No, porque ¿quién? Lo dijiste rápido. Tú lo dices porque estuvo después. Por quienes estuvieron después. No, pero fueron buenos. Bueno. Wow, tú dijiste algo del... Bueno, ¿cómo tú entraste a la política? Vamos a empezar por ahí. Mira, en realidad... ¿Cuántos años tú tienes, perdón? Yo tengo 33. 33, ok. Yo tengo 33. Yo entré a trabajar en el Palacio Nacional a los 18. Ok. Por una persona muy querida, que es la mamá de una que fue mi novia en esa época. Ok. Ella estaba en el partido, siempre me veía como que con mucha inquietud sobre los temas de la política. Y me recomendó con una persona que era en ese entonces subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, que es Alejandro Herrera. Yo entré a trabajar en un proyecto de digitalización de leyes, que de hecho está disponible. La gente puede buscar cualquier ley, cualquier decreto, cualquier resolución en línea. Y comencé a trabajar con él ya asistente, después en la parte política. Luego comencé a trabajar con César Pina Toribio, que era el consultor jurídico. Ok. En el 2008 a César Pina lo nombran ministro de la presidencia. Y nos fuimos todos para allá. Alejandro Herrera era viceministro. Y en una época Alejandro Herrera fue también director del Instituto de Aviación Civil y yo le daba apoyo también ahí. O sea que esa es mi trayectoria antes de la vicepresidencia. Ok. En el 2012 alguien me recomienda con la que acababa de asumir como vicepresidenta, Margarita Cedeño, y bueno, ya ahí duré 8 años dirigiendo el despacho de la vicepresidencia. ¿Y tú no has tenido participación en el sector privado nunca? O sea, todo ahora, ha sido... Ahora, después de que perdimos las elecciones, No me quedaba de otra. no me quedaba de otra. Ahí formé una firma de consultoría. Ok. Y también tengo un estudio de grabación de podcast. Sí, Podcast Factory. Podcast Factory. Sí. Ya saben, busquen a Frank por ahí. y Digo, estamos en Gepiano Podcast. Sí, claro. Que con Julio Pelichone, Iván Alcántara, Olí. Máximo Romero, sí, alias Olí, Iván alias Olí, y Máximo Romero alias Tante.
Y a mí, bueno, está bien, yo no, está bien. Lo queremos Yo- y van así. No, ojo, y lo que yo voy a decir aquí, o iba a decir aquí, no era que no pretendía decirlo cuando coordináramos finalmente la grabación. Pero, ay, Dios mío. A veces Muy yo... bueno el café. Gracias. A veces yo creo que las cosas no se dicen con mala intención, pero hacen más daño a veces. Sí, ¿sabes qué pasa? Que tú llegas a la política y la gente, de una vez ya tú eres adversario o enemigo de la mitad de la población. Sí. Quieras o no. Sí. Y el problema está en que cuando tú estás dentro tienes tanta información que tú asumes que el que está del otro lado la sabe. Sí. Y cuando tú intentas comunicarlo, te equivocas pensando que, no, pero tiene que saber lo que yo sé. Él tiene que entender. Eso, Claro. él tiene que entender que yo le estoy diciendo la verdad. Bueno, pero tú no estás de mi lado, donde yo no tengo tanta información como tú. Y para colmo, tú tienes un problema de credibilidad porque tú eres el que está dentro. Exactamente. Tú ya lo que sea que tú digas. Ya viene con un Objetivo filtro de... no, Eso, exacto. eso es mentira. Sí, así mismo es. Tú estás partiendo de una mentira. Porque es que, Exacto. te voy a decir una cosa, la verdad ya no existe. Yo creo que cada quien tiene la suya. La verdad es lo que tú quieras creer. Sí, ya Punto. que cada quien tiene la suya al final. Porque diacha, yo no había oído nunca a nadie decirlo Es lo que así. tú quieras creer. No existe. Porque es que antes, en una época, hubo instituciones, personas que tenían la credibilidad de determinar qué era verdad y qué no. Los medios de comunicación. Sí, pero espérate, aquí vamos a entrar en algo. Yo creo que si no existe ahora, no ha existido nunca. La diferencia es que ahora hay mucho más apertura para tú identificar algunas cosas. Porque definitivamente hay una diferencia en cómo se manejaban algunos medios antes a cómo se manejan ahora. Pero también, ¿qué te garantiza a ti que todos los medios se manejaban igual antes? O sea, y que tú no tenías cómo contrastar alguna información. Aquí, lo que yo personalmente recuerdo, y tú y yo somos el mismo grupo de edad, que hubo un momento en el que la única fuente de información era lo que decían en la radio, en la televisión o en el O periódico. la prensa escrita. Y ya. Pero había pesos y contrapesos que te permitían acercarte. Nunca vas a estar en la verdad absoluta. Pero acercarse a la verdad, digamos que era no más fácil, pero más probable. Porque tú tenías un medio de comunicación, ponte que estuviera manejado por un grupo empresarial, por lo que sea, que tuviera algún tipo de interés, pero los pesos y contrapesos de la democracia, las instituciones políticas, la iglesia, en su momento la milicia, cuando ha tenido que intervenir, bueno, pues servían como medios de contraste. Ahora, como hay tantos medios de contraste, porque todo el mundo tiene derecho a la verdad, pero nadie entiende que tiene deber a la verdad también. Sí. O sea, ¿verdad? Tú tienes derecho a la verdad, pero tú tienes un deber hacia la verdad. Entonces tú dices, coges un Twitter y dices lo que tú quieras. Tú coges un podcast y dices lo que tú quieras. Tú coges... O sea, se ha desvirtuado totalmente el concepto de lo que es verdad. Sí. Eso es así. Entonces, Frank, ¿cómo es que porque por lo que tú me dices, no entraste a partir de lo que esto no lo hace o no lo hacía solamente el PLD, esto lo hacen lamentablemente todos los partidos. Tú no entraste por hacer campaña política, tú no entraste al tren gubernamental por pertenecer a un partido. Entré por una coyuntura. Exacto. Totalmente. Entraste y a partir de ahí entonces que tú... Comienzo a forjar... Primero estudiaba Derecho, Ujú. luego estudié Derecho de Administración Pública, Derecho de Administración del Estado. O sea, me formé en estos temas. En torno a lo que ya tú estabas trabajando. Exacto, comunicación, etcétera, etcétera. Y comencé a hacer vida política en el PLD, invitado por quienes eran mis jefes en ese momento. Y ya en la siguiente campaña, ya sí, yo Ya. hice campaña Ya. activa Corre, totalmente. y vamos para la calle. Pero no como la gente cree, porque el grupo que hace campaña solo a cambio de es una parte. O sea, hay otros que simplemente nos gusta mucho la política, nos gusta mucho la campaña y evidentemente nos gusta la administración pública, la vida pública. Y obviamente este es el camino que tú recorres. Si tú haces campaña y tu partido llega al gobierno, lo más lógico es que tú quieras ser parte de lo que va a ser tu partido en el gobierno. Claro, verlo. Eso no tiene nada de malo. No, pero para nada. Yo, de hecho, nosotros estamos grabando domingo 3, justo antes de que salga la conversación que grabé con Liz Mieses.
Y en esa conversación con Liz, que es regidora por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Distrito Nacional. Muy buena, Liz. Ella, mira, sí iba a decir me sorprendió, pero no me sorprendió porque yo no me había hecho ninguna idea de ella, pero fue una conversación muy abierta. Todavía ojalá no se me deje dañar por la política tradicional, pero la percibí lejos del político tradicional, pero bien empapada de política. Pero lo que te iba a decir es que en esa conversación hablamos y decimos del tema de empleado público. Yo le digo, lo primero que tenemos que hacer es dejar de llamar al empleado público. La gente va a servir. O sea, el que llega al Estado debe ir con una vocación de servir, debe ir pensando en servicio, no en cobrar los 25 o los 22, que a veces se paga más temprano. Sí, a veces. No, tengo muchos años que no cobro en el Estado. Yo trabajé un momento. De hecho, en una administración del PLD trabajé. Bien muchacho yo. Y... Bueno, y DH no. Está bien. Déjame. Tuviste un flashback ahí. Sí, tuve un flashback. Pero no. El tema... Lo que te iba a decir es... Eso, que es ir con la cultura y con la idea y con la vocación de que yo no voy nada más para ir a cobrar, yo voy a dar un servicio, que yo estoy poniendo un granito de arena para que la administración pública funcione y que el gobierno pueda hacer un trabajo y no mirarlo como gobierno, como partido, sino como Estado, que podamos servirle a la sociedad. Bueno, de hecho, la ley dice servidor público. Ella tiene toda la razón en eso. Y o sea, lo ideal es que una persona que va a una institución pública tenga eso en sus venas, ¿verdad? Uh-huh. El deseo de servir. Pero también hay que entender que hay otra parte que es simplemente un empleo. Que lo que te estamos midiendo es porque tú lo hagas bien. Claro. Porque tampoco podemos aspirar a que todo el mundo tenga esa vocación. No sucede en la vida alrededor nuestro. Pasa lo mismo en la administración pública. Claro. Pero tiene que haber un balance donde las instituciones te midan por tus resultados, como te mide una empresa, como te mide una multinacional, y por el otro lado también que permita desarrollar la vocación política y social de la gente, porque hoy el término política no vale ni 2 pesos. ¿Hoy el término política? No vale ni 2 pesos. O sea, tú eres político y la gente no te va a admirar necesariamente para nada por eso. Pero todos somos políticos. Sí. Porque simple y llanamente es interesarte en la vida pública. Tú estás haciendo política con el podcast. Sí, claro que sí. Ahora, ser parte de un partido, o sea, hacer política partidaria o política electoral o aspirar a una posición pública, eso es otra cosa. Pero política hacemos todos. En la administración pública hace mucha falta la política porque los criterios de toma de decisión en lo público versus lo privado están invertidos. Cuando tú estás en el sector privado y tú vas a tomar una decisión, ok, voy a hacer tal o cual acción. La primera pregunta es ¿cuál es el retorno de mi inversión? Sí, es en función de utilidad. Sin embargo, cuando tú te vas a lo público, tú no estás pensando en retorno de inversión. Lo primero que tú estás pensando es cuál es el impacto político de esta decisión. Pero aquí es donde está el error de mucha gente que está en posiciones. Pero no me refiero a político en términos de simpatía. Pero tú lo estás diciendo. Impacto político, tú tienes que pensarlo ampliamente también en el impacto de la política pública. Impacto social. Eso es lo único que permite que una institución pública justifique una inversión, por ejemplo, como un acueducto, que probablemente no te genere dinero, pero te genera un impacto político. Y cuando me refiero a político, digo político-social. Claro. O sea, a esa comunidad le hace falta para desarrollarse. ¿En cuánto? En 10, en 20, en 30 años, pero sin eso no lo va a hacer. Yo no dudo que tú lo dijeras de esa forma, pero yo te aseguro que no se entiende así. Que no se entiende así y que hay muchas personas en posiciones de que poder tampoco lo hacen así. que tampoco lo hacen así. Totalmente. O sea, que es el contraste de cuando yo entiendo de que necesitamos que los políticos ocupen posiciones porque hay una formación, hay un proceso, hay muchas cosas importantes que tomar en cuenta, pero tú no puedes, para tomar una decisión que pueda ser el bien social, del bien mayor, tú no puedes tomarla en función de cómo me va a afectar esto frente al electorado, que así es como piensa mucha gente. Pero no debe estar ajeno a la toma de decisión ese aspecto. Porque cuántas revoluciones no se han iniciado en el mundo, en la historia, porque alguien nos dijo, ven acá, ahí el electorado, ¿qué va a pensar de esta decisión? Aunque sea la correcta. Aunque a veces sea la correcta, bueno,
Entonces no estoy diciendo que no la tomes. Ujú. Lo que estoy diciendo es que está en el bowl cuando tú vas a tomar la decisión. Claro. O sea, déjame tomar esto en cuenta. Porque los políticos están tomando decisiones todo el tiempo pensando en qué pudiera pasar si no tomo esta decisión o si tomo otra. Pero a veces tú nunca vas a saber el impacto porque nadie puede predecir el futuro. No estamos Doctor Strange. Sí, tienes razón. Nosotros vamos a dar muchas vueltas, mucho brinco. Pero hay algo que, y mira, no lo había pensado, pero ahora teniéndote de frente y escuchándote hablar, lo pienso. ¿Fue difícil tener que respaldar la campaña de Gonzalo Castillo? No, porque la gente no entiende, de nuevo, cuando tú estás en la política, tomas decisiones tomando en cuenta muchos factores. La mayoría de ellos, la gente no lo sabe, ni siquiera Claro, se va a enterar claro. en el futuro. En octubre del 2019 hubo unas elecciones, fueron cuestionadas. ¿Tenía derecho a cuestionarse la legitimidad? Bueno, eso fue una decisión de un candidato, que en este caso fue el presidente Fernández. Pero cuando nos vimos ante los criterios de la toma de decisión, había que tomar una decisión que no generara una situación en el país, Ujú. porque estamos hablando de una vicepresidenta yéndose en contra de su propio partido. Claro. Eso hubiese generado, no sabemos qué situación, y lo que te digo ahora mismo, no sabremos nunca qué hubiese generado, porque no fue esa la decisión tomada. Y en segundo lugar, viendo objetivamente los sucesos de ese proceso, dijimos, bueno, aquí hubo una elección y unas instituciones que respaldaron su resultado. Hacer cualquier otra cosa es una decisión totalmente individual. Okay. Y la respetamos totalmente. Y el presidente Fernández estaba en su derecho de hacer las cosas como la hizo. Pero y salir a hacer campaña por el candidato, yo peleo para no decir penco. O sea, Mira qué pasa, cuando tú me preguntas a mí, compartí en privado en varias ocasiones hablando del programa de gobierno, de lo que iba a ser un gobierno del PLD 2020-2024. Y todo lo que yo vi fue una excelente capacidad gerencial, habían buenísimas ideas, un equipo de trabajo extraordinario. Lamentablemente, cuando se salía público, no se proyectaba así. No se proyectaba así. La razón, habrá que buscar un experto que diga el por qué. Habría que buscarlo porque no te lo sé explicar ahora mismo. Pero en privado yo veía una persona que cuando hablábamos, por ejemplo, del tema de la electricidad, o sea, tenía unas ideas sumamente claras de, mira, hay que invertir aquí, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Cuando tú le preguntabas de obras públicas, ni qué decirte, tiene una trayectoria que lo respalda en esa parte. Cuando te hablaba del tema del clima de negocios en el entorno de la pandemia, no, mira, tenemos que generar que vengan capitales, etcétera, etcétera. O sea, yo mismo decía, eso que hablo en privado, simplemente dígalo igualito en público. Claro. A él no se lo dije, lo pensaba yo. Entonces, en ese aspecto, no puedo juzgarlo igual como lo juzgó mucha gente en la nación, así que dice el tema del penco y demás, porque eso no fue lo que yo vi en privado. Y de hecho, si objetivamente vemos su trayectoria, hizo una gran labor como ministro de Obras Públicas. Eso es innegable, la gente se lo reconoce. Entonces, nada, las cosas sucedieron como sucedieron. Yo creo que en lo que se ve, en muchas cosas que se ven, no en lo que se ve, porque lo que se ve asumimos que todo, en muchas cosas que se ven se puede evidenciar algo de trabajo. Eso, o sea, sería una mezquindad. Sí, hubo una obra. Hubo una obra. Yo, de mi parte, yo prefiero decirlo de esa forma porque de verdad también hubo muchas cosas que cuestionar, incluso en la parte final, cuando ya había un tema de campaña política. Hubo muchas cosas que cuestionar que de hecho se mencionan y se hablan constantemente en medios de comunicación y probablemente en algún momento en la justicia se vean. No, eso no lo sabemos. En ese proceso hacia la... Tú eres lo más cerca que yo tengo hasta que se dé la conversación con María Rita. Ojalá se dé. Yo estoy muy abierto a eso y me encantaría. Yo creo que una persona que ha pasado por los pasos políticos que ella ha dado debe ser una conversación súper interesante. No nada más para mí, sino para quienes escuchan el podcast. En ese proceso hacia las elecciones, desde fuera, mucha gente entendía que un camino de conciliación era que los dos extremos del PLD, y digo extremos porque eran los dos que agrupaban más personas, no hablo en términos ideológicos, que eran Leonel Fernández y Danilo Medina,
respaldaran una candidatura de Margarita Cedeño. ¿Eso se llegó a conversar en algún momento? ¿Se llegó a trabajar, a ver? ¿Se llegó a planificar, a estudiar? Porque me imagino que para tomar una decisión también hay que pensar y ver qué posibilidad hay en ese momento. Sí, se conversó varias veces. Lo que pasa es que el presidente Fernández no estaba en disposición de no presentarse en las primarias. Y yo te voy a decir una cosa que es mi opinión, la opinión de Frank. Si Margarita Cedeño se hubiese presentado como precandidata a la presidencia en el PLD en el 2019 y Leonel Fernández se presentaba también, Leonel Fernández perdía las elecciones, pero la culpa iba a ser de Margarita. ¿Eso jugó un papel entonces en la decisión de no presentarse? Claro. Porque es que la culpa, fíjate que es femenina. Sí. Donde la culpa encuentra una mujer, va a irse hacia allá siempre. Entonces, los mismos partidarios del presidente Fernández van a decir, perdimos porque ella se presentó. Sí. Entonces, esa muestra de, hasta cierto punto, de desprendimiento, porque ella tenía los números. Sí. En el Comité Central nadie iba a objetar a ningún candidato. Entonces, primero había que presentar en el Comité Central. Y tenía los números, tenía la gente. Era la novedad. Lo sigue siendo. Entonces, el decir, mira, yo prefiero no hacerlo porque sé lo que esto puede generar. Y ella lo apoyó en las primarias del PLD. Ahora bien, ahí para mí, uno de los grandes problemas de la política dominicana, que es que los políticos tenemos que llegar a los puestos con fecha de expiración. Ay, Dios mío. Y lo estamos viviendo ahora. O sea, de alguna forma lo estamos viviendo ahora. El presidente Fernández, que yo creo que tiene que ser una de las mentes más brillantes de la política que ha pasado en la República Dominicana. Estamos hablando de que fue presidente en el 96, fue el presidente más joven en llegar a la silla, y 26 años después va a ser candidato a la presidencia. Yo te lo pongo de la 28. siguiente manera. En 1986... Y ojo, perdón, porque no quiero que se malinterprete. Dije presidente Fernández, pero Hipólito Mejía se presentó en una primaria. Óyeme. O sea, República Dominicana no ha tenido un George Washington, esa es mi teoría. Y tú miras, ¿por qué un George Washington? ¿Por qué? Exacto. Porque George Washington gana la independencia de Estados Unidos y le dan la opción de, ¿tú quieres ser emperador o tú quieres ser presidente? No, aquí vamos a una república y yo me voy a presentar a las elecciones. Pasa un primer periodo, se reelige un segundo periodo, tiene la posibilidad, nada le impedía reelegirse por un tercer periodo. Y él dice, no, ya, yo me voy para Mount Vernon, que está en una casa que tiene el río ahí, a leer y a estar tranquilo, a hacer cartas y estar con mi mujer. Y después tuvo que... Y su gente le dice, pero tú te estás volviendo loco. O sea, ese desprendimiento, ¿qué causó? Que todo el que viniera después, cuando quisiera reelegirse más de una ocasión, o sea, más de 8 años, la misma gente le dijera, no, pero si el que fundó esto no lo hizo, ¿por qué lo tienes que hacer tú? Excepción, porque hay excepción. Claro. De Franklin Delano Roosevelt, cuando la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, a partir de Franklin Delano Roosevelt, eso pasó de ser una norma no escrita a estar en la Constitución. En la Constitución. Ok, el 8 años y después más nunca viene después de la Segunda Guerra Mundial. Que se normativiza, se positiviza en una norma. Antes de eso era algo que, bueno, todo el mundo estaba consciente de que no se hacía, pero por el ejemplo de George Washington. Entonces, ¿qué pasa aquí? El presidente Fernández, toda mi admiración, trabajé para él, es una persona que vi de cerca y es aparte de una persona con una mente brillante, es un gran político. Pero yo, si mis cálculos no me fallan, en 1986 Balaguer se estaba presentando a un cuarto periodo. Había sido presidente 3 periodos, se presentaba a un cuarto periodo. Y yo creo, si no me equivoco, que Leonel Fernández tenía mi misma edad. Okay. Entonces, a mí me duele pensar que en aquel entonces él, teniendo mi edad, estuviese de acuerdo con un cuarto gobierno de Balaguer. No, en el 86. Creo que sí. Ah, bueno, sí, porque él llegó a la presidencia como 43. Sí, es verdad. Sí. Entonces, teniendo mi edad, yo poniéndome en aquel momento, pensar que él estuviera de acuerdo con un cuarto gobierno de Balaguer, yo estoy seguro que él pensaría en ese momento, esto le hace daño a la democracia. Porque si él hubiese estado de acuerdo, hubiese sido balaguerista, no bochista. Sí, pero yo creo que es clarísimo que él tiene como mucha influencia. Mucha influencia no, por lo menos agradecimiento a la figura de Balaguer porque fue muy responsable en que llegara a la presidencia, sin desmeritarlo. Pero es un poco distinto.
es un poco distinto porque Balaguer venía de 3 periodos, de 2 Claro, periodos, pero lo que te quiero... de 2 periodos consecutivos, Exacto. quiero decir. Y se quería presentar a otro periodo más. Yo no sé cómo la República Dominicana... En el 86 Balaguer ya había agotado los 12 años, 3 periodos, Sí, y vino por un periodo más que luego terminaron siendo 10 años. sí, es verdad. Sí, tienes Lo razón. que te quiero decir es que en aquel entonces, pensando como tú y como yo, él tenía que estar en contra de eso, porque Sí. era bien claro que si él hubiese estado a favor, hubiese sido balaguerista en el 86. No te colocan en el 96. El 96 fue coyuntural. La historia se alineó para que Leonel Fernández fuera presidente y él se preparó, hizo todo lo que tenía que hacer. Que la meta, yo cada vez que tengo oportunidad lo voy a decir, la meta no era que Leonel Fernández fuera presidente, sino que Peña Gómez no fuera presidente. Sí, una cosa trajo la otra. Sí, sí, sí. O sea, la presidencia de Leonel Fernández, además de por todas sus cualidades, llegó en consecuencia. O sea, él estuvo en el lugar correcto, que se fue ganando ese espacio en el momento correcto. En el momento en el que Y el PLD, cualquier forma el de PLD evitar en ese momento supo jugar sus fichas. Sí, 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 sí. Porque sí. ya tenía cierta influencia, y también supo interpretar la sociedad que en ese entonces iba tomando las riendas. Sí. Porque también hay que entender esto, las generaciones van cambiando. Sí, En el sí, 2020 hubo una generación que quizá no tenía la misma incidencia o el mismo interés en el 2016 o en el 2012. Entonces esas son cosas que cuando se hace la política hay que entenderlas. Me río porque mucho del discurso de campaña del PLD era cómo robusteció y creó una clase media más fuerte, pero de una forma u otra también mismo la despertó. O sea, No la supimos interpretar. No conversamos con esa clase media que nosotros mismos propiciamos que surgiera. Y factores que generaron eso, primero el abandono del partido. Ya queda claro que aunque usted esté en el poder, el partido tiene que seguir jugando su rol. Porque volvemos a lo mismo. Cuando tú mencionabas lo de Iván, tú estás en una posición de pública y tienes información que el que está en la sociedad no conoce. o sea, que el que Y tú esté en como el sociedad eres partido, que recibe claro, constantemente golpes del gobierno Claro. hasta cierto punto. Ahora, el que está en el partido tiene una dinámica distinta para mantener una conversación contigo, de escucharte, de entender, de decir, mira, pero es verdad, tú tienes razón, deberíamos cambiar tal normativa de impuestos internos, tal normativa del Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera, desde una posición diferente, porque el que está en el partido no necesariamente está en la función de gobierno. Como eso dejó de suceder en el PLD Ujú. durante tanto tiempo, entonces el PLD se quedó sin espacios de conversación, que es el error que no podemos volver a cometer, jamás. Ya. Bueno. Otra pregunta, Frank, sobre eso. Vamos a caer en el tema, porque para darle más contexto a la gente, quienes están en Patreon lo saben, porque hicimos un grupo de Telegram para tener un poquito más de comunicación, un canal directo de comunicación con la gente que está en Patreon. Y ahí yo comenté que te iba a traer. Y la intención es también entender un poco cómo funcionaban los planes sociales en el periodo, en la administración pasada, frente a la situación que se está viviendo ahora, donde hay un fraude multimillonario Sí. con las tarjetas que ahora se llaman Supérate, Así creo. es. Pero antes de eso, tú cuidas pensando de forma específica algunas cosas que dice, cómo las dice. Te voy a poner un ejemplo claro. Yo vi en las convenciones internas pasadas del PLD, yo vi candidatos quemar banderas. Yo vi quemar gorras. Yo vi candidatos descalificar otros candidatos internos. Yo vi candidatos señalar procesos fraudulentos para otros candidatos internos. Pero después vi esos mismos candidatos levantarle la mano y apoyar al candidato que señalaban. Y veo también, por ejemplo, voy a decir un caso muy específico, Rafael Paz. Salió del PLD de un momento y ahora está en la Fuerza del Pueblo. Yo lo tuiteé, le cambiaron ese cassette rapidito. O sea, de un momento a otro, la botella del discurso del PLD, Charlie Mariotti, se la sacó y le metieron ese cassette de la Fuerza del Pueblo rapidísimo y ahora es lo mismo. Pero contradice muchas cosas que meses atrás decía. Entonces, yo veo que tú cuidas mucho tus palabras.
es deliberadamente pensando en eso, pensando en que hoy las cosas son de una manera y pueden ser de otra en el futuro. No estoy hablando de cambio de partido. No. Te escucho mientras reseteo la No, cámara. yo te digo algo. Tiene que ver mucho con mi personalidad, hasta cierto punto. No soy una persona dada al conflicto, ni dada a tener prejuicios y asumir que las cosas tienen que ser de esta forma, no lo son. O sea, como que no hay, dejar posibilidad de que haya otra visión, otra perspectiva a la que yo pueda estar abierta. Eso es lo primero. Pero en la política, no tomar partido es el inicio de la traición. O sea, tú tienes que tener lealtad también hacia las instituciones, no necesariamente hacia las personas. Hay personas que se merecen tu lealtad, pero hay instituciones a las que tú le debes cierta lealtad cuando tú eres parte de ellas. Claro. Y no es que no te tenga que ir. O sea, si por su mejoría hasta su casa dejaría, ¿no? Pero hazlo de una manera que tampoco haga pensar que mordiste la mano que te comió, que te dio de comer. Que eso habla más de ti que de la institución, habla más de ti que de los que estaban contigo. Sí. Entonces, hay personas que creen que en la política dominicana solo se crece así, echando al otro a menos. Y yo creo que no. Yo creo que simplemente si tú puedes ser mejor, pues hazlo. Demuéstralo con tus acciones. Y punto, tus acciones hablarán por ti. Entonces, en cuanto al discurso, a lo que digo, yo entiendo que la palabra tiene mucho poder y que uno tiene que cuidar las cosas como se dicen, primero porque en el futuro evidentemente tú vas a ser el primero que va a decir, pero ven acá, tú decías tal cosa antes, ¿y por qué tú dices esto ahora? Por lo menos ten la capacidad de hacerlo conscientemente y poder defenderlo. Porque no es que no voy a cambiar de pensamiento en algún momento, en algún tema, pero la credibilidad del político está en cuestionamiento justamente por ese tipo de acciones. Hay un corte de una entrevista que le hicieron a Paz específicamente, que es un momento en el que él está diciendo que no puede respaldar candidaturas si no se tiene un plan de nación a largo plazo, y hace mención un poquito más temprano a RD 2044. Y Pedro Manuel Casal le dice, ¿tú respaldaste a Gonzalo Castillo? Y obviamente el corte, porque que tiene que ser impacto, ahí mismo lo cortan. Pero eso, o sea, eso es. Lo agarró, pero es real. Entonces, así mismo me pasó. A mí me pasó con Andrés Navarro, para mencionar otros nombres. Andrés Navarro, después de criticar y después de ser un poco, yo no sé si quizá ácido con algunas posiciones, estaba levantándole la mano a Gonzalo Castillo. Pero ahí volvemos al tema de la lealtad. Sí, pero entonces tú tienes que saber manejar. Sí, el tema de la coherencia. Domínguez Brito, lo mismo. Hay otro candidato que dijo, que hubo un candidato en las internas que dijo que había intereses del poder desde el Estado que estaban respaldando un candidato. Y después lo mismo, a respaldar ese candidato. Entonces, eso es lo que hace que la gente que no está dentro de los partidos, como yo, le pierda la credibilidad a los políticos. O sea, es eso lo que hace eso. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora, la manera de, no digamos solucionar, pero de solventarlo de alguna manera, es primero que el que esté en política entienda el poder de lo que dice, de lo que hace, de lo que deja de hacer, de la ropa que se pone, o sea, todo comunica. Tú eres experto en comunicación. Todo comunica. Entonces, cuando tú criticas algo, en este tiempo sobre todo, que todos esos cortecitos están guardados, hay que entender que la sociedad ya consume la información de una manera distinta. Sí. Eso es lo primero. Lo segundo es que las posiciones por las cuales elegir a una persona u otra deberían ser de ideas, no de lo que yo pienso sobre ti. No me gusta que él use t-shirt gris. No, eso es irrelevante para el futuro de la nación. Claro. Lo que es relevante para el futuro de la nación es que tú piensas sobre temas económicos, que tú piensas sobre las tres causales, que tú piensas sobre X temas. Entonces, ahí es que nos hemos perdido nosotros como sistema político, hasta cierto punto. Porque privilegiando todo aquello que quizás generará algunos views, nos hemos olvidado de... Y los debates y las ideas, ¿cuándo se dan? Y yo creo que ahí nosotros tenemos responsabilidad generacional. Porque también te pasa una cosa, que es como yo lo veo. Cada generación tiene sus hitos.
Ujú. Entonces tú te El de sientas... nosotros de Industria y Comercio. Un abrazo para Sí, un abrazo ahí. Buen chiste, buen chiste. Carlos Sánchez estaría muy orgulloso. Sí. ¿Qué pasa? Tú te sientas con la generación de Leonel, de Danilo, de ese grupo, y tú le preguntas, mira, si en esa época se hubiese hecho un podcast como este, ¿de qué ustedes hablaban? ¿Cuáles eran las preocupaciones que ustedes tenían del país? Y te van a decir, bueno, que el Estado no fuera opresor, que hubiese libertad de política, libertad de prensa, que el país se insertara en la economía internacional, que los partidos políticos operaran sin persecución del que estuviera en el poder, etcétera, etcétera. Que hubiese elecciones cada 4 años sin cuestionamientos de su resultado. Sin que se vaya la luz. Sin que se vaya la luz. Sí. Entonces, tú te sientas con ellos hoy y le dices, ¿tú crees que eso se resolvió? Hay que decir que sí. Sí. Hay que decir que sí. Ahora, tú no le puedes pedir a esa generación que se preocupara por el medio ambiente. Tú no le puedes pedir a esa generación que se preocupara por el tema del debate de las causales. O de la equidad. O de la equidad de género, etcétera, etcétera. O sea, esos son los hitos del tema de la corrupción. Claro. Esos son los hitos de nuestra generación. Y en 40 años, los que se sientan a hacer un podcast como tú y como yo, van a decir, estos tipos, ellos creen que resolvieron problemas, todos los problemas son igualitos ahora. O sea, los problemas van evolucionando tal y como evoluciona la sociedad. Lo que tenemos que concentrarnos en, ok, como generación, ¿qué vamos a dejar resuelto? Vamos a dejar resuelto el tema de que el sistema político aporte siempre al país, que la gente no cuestione que el sistema político aporta. Bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo como generación, no como miembros de un solo partido. Claro. Sino como generación. Claro. Mira, tú mencionaste lo de saber comunicar. ¿Tú crees que a Margarita la han malinterpretado en algunos momentos o es que la han tomado fuera de base en algunos momentos? Porque te puedo decir, yo esa semana ni te quise llamar. Porque yo, de hecho, lo puedo decir, me he tomado la libertad de llamarte en ocasiones. Tú eres una persona súper abierta y hemos conversado algunas cosas. Pero la semana de lo de la investigación de David Ortiz y todo eso, esa semana yo no te quise ni llamar. Pero no sé, o sea, no sé qué espacio de malinterpretación hay. Mira, con hay algo una como suma eso. de cosas. Hay declaraciones fuera de contexto. Okay. Hay errores propios. Es decir, bueno, pero esto no se dijo de la manera más correcta. No había una mala intención, pero no se dijo de la manera más correcta. Pero sobre todo pasa el tema de que hay ya enemigos, lamentablemente hay que decirlo, enemigos que quieren sacar un cortecito y olvidarse de lo que pasó en lo demás. Por ejemplo, el caso de David Ortiz, de esa declaración. Ella venía... Vamos, para ponerle contexto a la gente. Tú me vas a decir de dónde ella venía, porque yo la verdad no lo recuerdo, pero lo que hay es un corte, que es lo que más se ha movido, por lo que tú dices, porque vamos a tomar este corte, que es lo que llama la atención, donde ella dice, estoy parafraseando, que la publicación de la investigación de Boston Globe era para quitar de la palestra el tema de Supérate. El tema de Supérate y el fraude millonario que... ¿Qué pasa? Ella está dentro del Hotel Lina en un salón y la prensa la aborda sobre el tema de Supérate. Y ella da una primera declaración. Pienso que esto, no recuerdo bien claro qué, pero pienso que esto es una barbaridad y que debe investigarse, etcétera, etcétera. Desde adentro del salón hasta la salida, que es donde pasa este corte, la periodista va con ella insistiéndole, pero la investigación de David Ortiz, pero el tema de Supérate, etcétera, etcétera, y ella está diciendo, bueno, pero preocúpese más por lo de Supérate que por lo otro. Esto no está saliendo, ¿verdad? Y ya cuando ella llega se para a responderle es que le dice esto. Entonces, si tú conectas desde adentro hacia afuera, te hace todo el sentido del mundo. El hostigamiento de... No, y te hace todo el sentido del mundo de la línea narrativa que ella lleva. Yeah. Pero el corte, como se escucha, hace pensar como, bueno, el gobierno puso esta noticia para... Cuando lo que quiere decir es, se le está prestando más atención a esta noticia para quitar aquello. Entonces, eso en ese caso. Y claro, o sea, que no era, que quizá más que una declaración hacia el gobierno, era una declaración hacia la sociedad. Debemos pensar más en esto que en esto. Y los mismos medios, que, claro, que forman parte de la sociedad. Y hay medios que son afines al oficialismo. Siempre pasa. No hablemos de eso, Frank. No, y siempre pasa. No hablemos de eso. No, porque no hablemos de eso. Hay un tema que ahora... Espérate, porque esto no me lo puedo perdonar y no te lo digo. Ese monstruo lo creó el PLD. Óyeme, hay amigos del PRM que creen que una crítica que uno hace es solamente porque son ellos. No, espérate. Claro. Yo sé reconocer cuando algo desde antes estaba mal. Óyeme. Ay, entonces, Dios mío. Solución a eso, porque también tienen culpa ahí muchos medios de comunicación, que lo que vieron fue un buen modelo de negocio. Solución a eso, usted como gobierno tiene que licitar la comunicación sin ver caras.
sin saber a quién. No, mira, esto es un tema de rating, de número. Yo le pago al que más penetración tiene. Pero lo malo de eso es que no es... que solamente lo vemos en el Estado, pero igual, o sea, desde que yo entré a medio de viene del comunicación... sector privado ese modelo. Desde que yo entré a medio de comunicación, aquí no me pueden decir... Bueno, ese modelo viene del sector privado. Mira, aquí pocas marcas pueden decir, o pocas agencias pueden decir que pautan por rating y por número, de acuerdo, porque no es necesariamente que quien mayor audiencia tiene es el ideal para tu producto. Pero muchas marcas o muchas agencias pautan por la relación que existe. Por la relación que existe con el medio. Claro. Ay, mira, me da mucho pique. Toqué una fibra sensible. No, que me da mucho pique porque yo pasé un momento en el que participé en un programa que probablemente no, en ese horario era el programa, el espacio de mayor audiencia, nada más superado por la única emisora que supera a todas las otras, que es Disco 106, y era un tema. Entonces, si se atreven a decirte, dame los ratings, ¿qué rating del diablo? Si mira, tú no vas a tomar decisiones. No lo mira, dame el favor. ¿Qué tú piensas sobre la cuota que el Estado, la Junta Central Electoral, le da a los partidos para financiar la actividad política? Es necesario. Sí. Es necesario porque no hacerlo expondría a los partidos políticos aún más a financiarse de fuentes que no sean las idóneas. Pero ¿y no podemos buscar un mecanismo, Fran, en el que se pueda fiscalizar esa fuente de... No buscarlo, está en la ley. Es lo primero, está en la ley. Pero está en la ley, La pero Junta creo que Central no Electoral, tiene reglamento ni proceso. No, y la Junta Central Electoral tiene un departamento dedicado a eso y hay que rendir informes de todo eso, que pudiera hacerse con más fortaleza, con más criterio técnico, quizás sí. No te puedo decir porque no conozco quiénes están en ese departamento y no los voy a criticar sin conocerlos. Pero, primero una cosa, los partidos políticos cumplen una función pública de representación, de sustentar un sistema político, que simplemente vámonos a los países donde no hay partidos políticos fuertes. ¿Qué ha pasado? Viven en constante crisis. Tú tienes Ecuador, tú tienes Perú, o sea, las crisis políticas son constantes. Y uno de los factores, no voy a decir que es el único, es el hecho de que no hay partidos políticos con fortaleza que puedan, espérate, vamos a ponernos de acuerdo y que la sangre no llegue al río. Entonces, eso el Estado debe financiarlo. Está bien que lo financie. Lo que está mal es, como bien me imagino que es tu preocupación, es que haya un financiamiento a lo que no deja un resultado. Es decir, tú tienes un conjunto de partidos que quizás tú dices, bueno, pero ¿por qué reciben dinero? Si en cada elección no demuestran que crecen, deberían crecer o deberían tener algún resultado. Quizás eso podemos regularlo de alguna manera para que hacia el futuro los partidos que muestren resultados sean los que reciban más. Incluso creo que en la propuesta electoral ahora hay algo sobre eso. Pero sí hay un departamento en la Junta Central Electoral que fiscaliza el uso de esos recursos y dice, mira, la ley dice que el 10% tiene que irse a formación. Demuéstrame que tú utilizaste ese 10% de formación. ¿Cuánto? Yo no recuerdo el número. ¿Tú recuerdas el número del desembolso a los partidos? Creo que fueron en este año si no 1.200, 1.700 millones de pesos. Cerca de eso. Entonces, para todos los partidos. Yo lo que percibo es que con la mitad de eso se fortalece un departamento dentro de la Junta o dentro del Ministerio Público que se encargue de asegurarse de que los recursos que reciba un partido político, una candidatura del sector privado no Bueno, porque hablaste de cosas diferentes. Una cosa es lo que recibe el partido político. Las candidaturas no reciben... Pero hay recursos que salen también. Sino que cuando hay elecciones el partido recibe más dinero y apoya sus candidaturas. Exacto. O apoya la movilización electoral. Es súper válido separar una cosa de la otra. Pero otra. la campaña sí tiene otro criterio de fiscalización y yo creo que está correcto. O sea, si usted es candidato presidencial, por cada votante hábil en el padrón, usted puede, se multiplica creo que por X cantidad de pesos. Y ese es el monto tope, que ahora en la propuesta electoral se está disminuyendo, de hecho. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy totalmente de acuerdo con que el mejorar la política requiere de mejorar el financiamiento de la política. Vamos a ponerlo todo claro. O sea, deberíamos saber quiénes financian a los que ganan. Claro. Y después compararlo con qué reciben por haber financiado. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero eso pasa por hacer, por ejemplo, como en Chile, que en Chile, no importa el partido que tú seas,
los medios de comunicación te tienen que dar una franja para tus anuncios. Mira, a usted le tocan 15 minutos tal día. Es un sorteo. Y en esos 15 minutos usted pone la programación que usted quiera. Pero en vez de tú depender de medios de comunicación que hacen un acuerdo contigo para tener algún beneficio, tú lo tienes, tú no tienes que hacer acuerdo con nadie porque eso te toca por ley. Pero te toca por ley y el medio recibe algún beneficio económico o es todo un servicio social. Me imagino que no recibe una compensación. Por eso habría que buscarlo. Sí, vamos a buscarlo. Porque recuerda que todo lo que sustenta las telecomunicaciones es público. Sí, es público, claro. Es público y el Estado debe decir, no, mira, durante las elecciones, domingo de 8 de la mañana a 10 de la mañana, son para los partidos. Okay. A mí lo que yo te iba a decir es que yo entiendo la necesidad de los partidos políticos, pero no sé. Yo creo que tenemos que encontrar otra forma de sustentarlos. Yo creo que una forma de tú filtrar, identificar qué tanta gente está en la política por servicio y qué tanta gente está en la política buscando un beneficio, menos recurso económico. Bueno, pero mira tenemos muchos partidos que se han convertido que hacen alianza para poder mantener ese estatus de partido mayoritario, entre comillas, y se ve la función que hace para mantener su legitimidad. Su legitimidad y para recibir los ingresos, los recursos de la Junta Central Electoral, porque yo he visto reformistas pataleando por eso, yo he visto, sí, claro. O sea, yo he visto de diferentes partidos peleando públicamente por eso, por los recursos de la Junta. Claro. Que entiendo que habrá gente que lo hace por lo que significa para la estructura de su organización, pero también estoy seguro que hay gente que lo hace por lo que significa para su bolsillo. Entonces, yo siento y percibo que cerrar un poquito la llave en términos económicos deja más recursos para poder utilizarlos si se van a utilizar de manera eficiente en otras cosas y deja espacio también para que el que no quiera servir, el que venga a lucrarse, pues no participe porque no va a encontrar los recursos desde el inicio. Tú ibas a decir algo, perdón. No, ese tema de que una de las funciones de los partidos que debe fortalecerse es filtrar quienes llegan a la política y poner cada vez más reglas para evitar que lleguen personas con vínculos con el narcotráfico, que lleguen personas con vínculos con lavado de activos, que lleguen personas con antecedentes judiciales que no puedan, ¿verdad?, porque no es que el que comete un error ya no puede hacerlo nunca más. La ley dice cuándo sí, cuándo no. Pero tener en los partidos esa responsabilidad es muy importante para que quienes aspiren sean, dentro de lo que tenemos, lo mejor o lo que pueda ser más idóneo. Claro. Mira, vamos, yo sé que tú tienes otros compromisos, pero no quiero que dejemos de hablar. Dime de esta parte. Yo desde fuera veo y creo que no solamente la sociedad ha sido víctima de este fraude. No tengo ningún vínculo con la persona que está encabezando ese programa. Y lo que percibo desde fuera es incluso que el Estado está siendo víctima de un fraude también. No quiero hablar de partido, ni mucho menos, ni siquiera de gobierno. El Estado. Quiero verlo como el Estado. ¿Cómo funcionaba antes esta parte del gabinete social que tenía que ver con las tarjetas? Y de lo que tú conoces, de lo que sepas, ¿ha habido algún cambio? ¿Qué pasó? Si hubo un cambio, ¿cómo eso pudo dar con la exposición a que se viera, a que pasara esta situación de este fraude? Cómetela, Frank. Mira, yo pienso que el tema de la tarjeta es una de las políticas públicas de las que más orgullosos debemos sentirnos. Porque se pensó. Ok. Que es una de las cosas que pasa con la política pública en nuestro país, que mucha gente no quiere pensar. ¿Por qué te digo que se pensó? Porque primero se crea un instrumento que evita el que usted tenga que ir a una fila o que dependa de que una gente se lo tenga que dar todos los meses. O sea, la tarjeta es algo que todo el que es beneficiario la tiene y es suya y usted sabe que los días a día le depositan y usted va a consumirlo. De una forma u otra, estoy haciendo comillas en el aire, le quita el rostro Exacto. Digo comillas en el aire porque al final directamente se relaciona con política, claro. Con política y con las personas que están, los responsables del programa. Segundo, los posibles beneficiarios vienen de una base de datos que surge de un censo que se realiza en las zonas pobres del país. Hay una cosa que se llama mapa de la pobreza,
Porque tú no vas a un censo en Piantini. Tú sabes Claro. que tú no vas a encontrar pobre en Piantini. Tú haces un censo donde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo te dice que hay personas que son, que hay más pobreza. Entonces, vas ahí y ahí donde te dicen, mira, en ese barrio hay un porcentaje de 40% de la pobreza. Ok, ¿quiénes son ese 40%? Ok. Le ponemos nombre y apellido, lo llevamos a una fórmula científica y esa fórmula me dice quién es más pobre, de ese grupo, quiénes son los más pobres y lo clasifica. ¿Qué se tomaba en Por número. cuenta? ¿Cuáles son los El factores de esa material, fórmula? el material de tu hogar, si era de tejamanil, si el techo Ok. era de zinc, si tú tenías baño, cuánta gente duerme por habitación, que eso es algo que mucha gente que no entiende la pobreza no la comprende. Claro. El que es pobre duerme en 10 en una habitación, 6, 8, En Entonces, una cama, ¿ves? una sola cama. Si tú tienes electricidad, si tienes servicio de recogida de basura, si en tu hogar vive una persona con discapacidad, Ok. si vive una persona con VIH, con tuberculosis, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un cuestionario de 9 páginas. Ok. Que de ahí... De ahí lo que sale es a una base de datos, esa un base de datos... algoritmo para que la gente no el entienda el algoritmo, término. dañaron ese término. Ese Una término. fórmula científica. Ok. Esa fórmula te clasifica y dice, mire, usted dentro de los pobres, usted clasifica en tal punto. Ok. Y eso nos permitía a nosotros decir, ok, tengo disponibilidad de entrar 10.000 personas. ¿Quiénes son esas 10.000? Era en orden de prioridad, La prioridad. del que menos tenía al que más tenía. En Dentro de ese esa base de cuestionario no había nada que tuviera que ver con partido político. Nada, absolutamente. No importa el partido político al que usted perteneciera. A eso no se lo preguntaba. No a nadie. importa si el que está llenando el cuestionario Ni tú el le caes mal o cuestionario, bien, porque ni el tiene que poner la cuestionario, información. no, ni el cuestionario lo llenaba un político de la zona. Ok. Eran empadronadores, contratados. Eso se hacía con el acompañamiento del Banco Mundial, de organismos y de veeduría social también. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes ya un instrumento que es la tarjeta, tienes a la gente elegida objetivamente, no digo que perfecto, pero lo más objetivamente posible, y tienes entonces un acompañamiento a esas familias, un acompañamiento socioeducativo que era, ok, mira, yo no te voy a dar la tarjeta y ya, yo quiero todos los meses darte seguimiento en base a una estrategia para que tú mejores tu vida, Ok. porque el dinero nunca será suficiente. Entonces, ¿qué pasa con esa tarjeta? Esa tarjeta se entregaba con el acompañamiento de los bancos, porque ese sistema se sustenta en el sistema bancario. Son tarjetas prepagadas. O sea, tú no le puedes depositar dinero a nadie que tenga una tarjeta de esa, porque no está atada a una cuenta de ahorros. Son prepagadas. Todos los meses el gobierno las recarga, Ok. en cierto sentido. Participan varios bancos en base a una licitación. Y solamente funciona en los comercios afiliados a la red de abastecimiento social, que es lo que lleva la administradora de subsidios sociales, que es que te dan un verifón que acepte ese tipo de tarjeta. Ok. O sea, que ese tipo de tarjeta no es que No pase funciona en cualquier verifone. no, es en los verifón de esos comercios. Y en base a eso se establecieron un conjunto de parámetros para evitar posibles fraudes. Por ejemplo, el tema de que no haya transacciones de noche, porque los colmados cierran a las 10 de la noche, que tú me haces haciendo transacciones a las 2 de la mañana. El tema de que la data que proviene del programa se pueda analizar y establecer patrones. Si tú eres un colmado que normalmente me vende 300,000 pesos, ¿cómo que en un mes tú me vas a vender 2 millones de pesos? Claro, ya entiendo. No es que haya algo malo de inicio, sino vamos a investigarlo. Que eso es lo que levanta las alertas. Yo trabajé prevención de fraude de tarjeta de crédito. Claro, eso en te da un alerta. banco. Los patrones se rompe un patrón, hay una alerta. Claro. Y también el tema, otras estrategias como Mystery Shopper. O sea, yo voy al colmado porque se supone que con esa tarjeta el colmadero no me puede vender alcohol, no me puede vender cigarrillos y demás. Claro. Yo mando unos compradores encubiertos. Ah, mira, pero véndeme alcohol, cosas. Sancionado si lo hace. O sea, había una responsabilidad del comercio que se sustentaba no en que todo el tiempo estuviese monitoreado, porque tú no sabes lo que están vendiendo. Claro. Recuerda que muchos Sí, de esos sí, colmados sí. están en la informalidad. El tema está en la informalidad en términos de inventario, etcétera, etcétera. No, y que tú no puedes, por una tarjeta, por lo que, o sea, en el sistema, tú no puedes, ellos no van a escanearte. No. Las cosas, Tú no puedes aspirar a eso por favor. todavía. Más adelante sí, pero todavía. Claro. Pero sí, el comercio era muy consciente de, mira, yo no voy a vender lo que no debo vender, porque si me suspenden por 3 meses, pierdo 80, 100,000, 200,000 pesos mensuales por haberme ganado 200 pesos. Entonces, el comerciante en eso es sagaz, es Claro, inteligente. Claro. Dice, yo no voy a perder lo más por lo menos. Entonces, el sistema se sustentaba en todos esos pilares. ¿Había posibilidad de robo? En un colmado sí. En el sentido de que tú vas, yo soy el colmadero, te quiero robar, cojo la tarjeta, la paso y te digo que no pasó.
como tú estás funcionando con una población que es la que menos educación financiera tiene, y muchas veces son adultos mayores, bueno, pues había colmaderos que abusaban. Claro. Y venía la denuncia y venía la sanción. Ahora, cuando tú hablas de un fraude como el que se está viendo ahora, que yo creo que supera más de 500 millones de pesos, 300 colmaderos en todo el país, 80,000 usuarios, eso tiene que ser un crimen organizado. ¿Por qué tiene que ser un crimen organizado? Porque en primer lugar, si tú eres un delincuente, tú conoces el colmado de tu barrio. Claro. O los 10 colmados de tu región, de tu provincia, de tu municipio. Pero tú no conoces 300 colmados a nivel nacional que estén en ese sistema y esa lista no es pública. Claro. Tú tienes que saber que esos sistemas de monitoreo... La lista de los establecimientos no es pública. No está colgada en ningún lugar. ¿Y cómo la gente sabe que el establecimiento... No, saben el de su zona. El de la zona. El de la zona. O sea, no hay una lista donde tú puedas ver todo el país. Okay. Ahora sí tú tendrías que ir provincia por provincia investigándolo. Y bueno, no sé si se solicita por acceso a la información, si se la dan. Pero independientemente de todo, no es algo que cuando tú estás en crimen organizado... Que un pilluelo de un barrio... Va a hacerlo, claro. O sea, un colmadero no va a hacer eso. Encima de eso, tú tienes que esos sistemas de monitoreo o fallaron deliberadamente o se dejaron de implementar de alguna manera. Porque cuando tú ves un colmado que vendía 300,000 pesos y en 48 horas te metes 2 millones de pesos, ya tú tienes una alerta. Entonces, en el momento que tú estabas, había un departamento que se encargaba un departamento de monitoreo, monitorear. claro, sí, que tenía lo que le llaman cubos de data. Metían la data en un cubo y veían qué patrones salían. Y esos patrones luego se monitoreaban. Y ojo, las autoridades actuales entienden que cuando uno hace una denuncia o dice algo, es culpando, porque eso es lo que ellos hacen hacia nosotros. Entonces creen que uno hace lo mismo hacia ellos, ¿no? Tú quizás no eres el culpable, pero sí eres el responsable de que eso no sucediera. Entonces quien tiene que dar la respuesta eres tú. Claro. Yo no puedo venir aquí y dar respuesta por lo que pasa en esta casa, ¿no? Esta casa es tuya y de tu esposa. Entonces, en la política tenemos que entender que no funciona eso en la política de que todos somos enemigos. Somos adversarios. La diferencia es sencilla. Al enemigo tú quieres destruirlo. Al adversario tú lo que quieres ganarle. Claro. Porque tú sabes que el juego deja de existir el día que tú dejas de tener gente que está ahí. Tú te quedas como el único y tú terminas comiéndote a ti mismo. Sí. Entonces, cuando se hace una denuncia, se hace una solicitud de, mira, explica esto, es porque no hay información que nos lleve ahora mismo a tener tranquilidad de qué pasó con este fraude. Lo sometimos al Ministerio Público. Bien, pero esto está sucediendo desde diciembre del 2021. Y tu respuesta primera es, no tiene precedente, dijeron al principio. Y luego vienen y dicen, no, pero eso era mafia del pasado. Óyeme, no caigamos en ese juego. Claro. No, todo es culpa del pasado, todo venía del pasado, etcétera, etcétera, porque no es cierto. Si hubiese sido así, tú lo eliminas el primer mes, no 18 meses después. Esto es algo que ha sucedido en esta administración y que no tiene precedentes en la operación del sistema. Una pregunta, Frank. Dentro de todo esto, y ahora escuchándote, ¿tú te han llamado en algún momento de... No. Nadie te ha nunca. llamado de, mira, y yo estaba pensando en Ministerio Público para quizá entender cómo funcionaban las cosas, o quizá de la misma administración actual de, mira, ¿tú habías visto algo como esto antes? No han llamado a nadie Okay. de la administración pasada. Ok. Conchole, espérate, porque que yo no... Yo estoy... No, tranquilo. Ya yo sé que te tiene que ir. Hasta tu conocimiento, ¿el departamento de monitoreo seguía funcionando o sigue funcionando? No sé. No lo sé, sabes. No sé. No lo sabes, ok. Bueno. Lo que pasa hace pensar que no, pero no sé. Yo no sé. Y de hecho, nuevo, nosotros salimos en agosto y, óyeme, nosotros no hemos vuelto a mirar esos temas porque nosotros entendimos el mensaje de la sociedad. Mira, ustedes son buenos, pero tómense un break. Bueno, yo te puedo decir que el mensaje de la sociedad no fue ese. Mensaje de la sociedad... No, porque hay una obra de gobierno que fue buena. Sí, eso hay que reconocerlo. Sí, pero también, mira, hay cosas que... Lo malo, a través no lo del vamos a tiempo, apañar. y óyeme, a través del tiempo es natural que la gente evolucione y que las cosas mejoren. No estoy diciendo que es responsabilidad del tiempo y de Claro. y de la inercia de que ahora estemos, que se haya avanzado.
Pero si tú me preguntas a mí, el mensaje de la sociedad es, hay algunas personas buenas ahí, pero nos cansamos de que los malos no vean la cara. Óyeme, O sea, todo yo lo que... estuve en la Plaza de la Bandera. Yo no he hecho nunca en mi vida política, bueno, una vez hice política de partido y fue una vez que mi abuelo fue candidato a diputado por el Miuca. Yo creo que yo ni votaba en ese momento. Pero yo estuve en la Plaza de la Bandera y de verdad el sentimiento a mí me inundó de una forma que a mí se me engrifaba la piel y yo lloré viendo gente cantar el himno, viendo gente porque, o sea, los malos de tu partido llevaron a la sociedad al extremo. Estoy de acuerdo contigo de que rompimos, rebosamos la copa. Rebosamos la copa. Ahora, la gente sí reconoce que hubo una buena obra de gobierno. Sí. Claro que sí. Una buena obra de gobierno porque está ahí, porque el país es mejor. Era mejor que 10 años antes, mejor que 20 años antes, mejor que 30 años antes. Funcionó el 911, las estancias muchísimas cosas. R de Vial. Que hoy se deterioran y la gente hoy se da cuenta, oye, pero eso funcionaba, independientemente de quién esté. Simplemente es el hecho objetivo de que es así. Okay. Ahora, eso nos quita que también entendamos, sobre todo mi generación, ese mensaje de, mira, hubo gente que hace rato ustedes debieron decirle, coge un break. O hubo cosas que ustedes debieron ponerle un pare. Estoy totalmente de acuerdo. Y volvemos a lo mismo del principio. Con la información del que está dentro, quizás el primer impulso es, déjame justificártelo. Déjame explicarte por qué, para que tú me entiendas, para que encontremos un punto medio. Claro. Pero es un error que cometemos cuando estamos adentro. El de afuera te dice, no me lo justifiques. Resuélvelo. Claro. Entonces, ese es el mindset que tenemos que cambiar. Perfecto. Mira, yo no quiero que se vaya a interpretar. Bueno, de hecho, no tiene que interpretarse de ninguna manera porque yo aquí no he hecho política, pero sí quería, como tú eres la persona más cercana que yo tengo que pudiera entender lo que estaba pasando, quería entender cómo funcionaban las cosas antes, quería entender lo que tú, como experto en el área, podías entender, podías pensar. Hay una pregunta que no quiero, y por eso te traje, por eso quería que quizá las 15 o 20 personas que escuchan el podcast pudieran conocer también sobre esto. Ojalá eso encuentre una solución. Yo pienso que... Claro, eso es lo que hay que hacer, buscar una solución. Sí, y si hay un culpable, que se somete y punto, más nada. Yo lo aclaré más temprano, lo vuelvo y lo aclaro. No tengo ningún tipo de relación con Gloria Reyes, que es la persona que está al frente del programa. Pero quiero pensar desde afuera que hasta ella está siendo víctima de... Sí, ojalá sea así. Porque yo mismo la conocí cuando estábamos en la transición, me pareció una persona con mucho talento. Y le dije desde el principio, mira, cualquier cosa que tú necesites, sería no hay inconveniente que lo conversemos. Y mandaría un mensaje importante. Verte a ti y a ella juntos en algún momento. Sí, ojalá. De verdad, ojalá. mandaría un mensaje... Nuestra, tú sabes que nosotros entramos al debate público sobre el tema, más por el hecho de que dijeran, eso viene de antes. Sí, no, tú tenías que salir. Otra cosa. Claro, o sea, tenía que salir del frente. La verdad que no había necesidad de eso. Y lo que te digo, si me preguntan, mira, si hubo fallo en estas cosas. Y tú me preguntas y yo con mucho gusto te identifico cuáles fueron las cosas que se pudieron haber vulnerado. Claro. En el caso de que pudiera estar adentro diciéndolo. Para aportar al país, no para señalar a nadie, ni decir que son los PRMistas, que son... No, simple y llanamente hubo un robo a la gente y al Estado. Sí. Y tenemos que enfrentarlo. Algo que no quiero dejar de preguntarte. ¿Cómo tú le pones cómo tú separas clientelismo y servicio social? ¿Cómo los criterios de la toma de decisión de quién necesita ayuda y quién no? Eso es lo que lo diferencia. Cuando tú estás en asistencialismo, tú simplemente coges una calle, la recorres y le das a todo el que pase por ahí, a todo el que te pida, hasta que se te acabe lo que tú tienes. Cuando tú estás en protección social, que es lo que nosotros hacíamos, tú tienes criterios objetivos de quién necesita y quién no. Ahí viene lo de la base de datos, el censo y demás. Y tú tienes una política que dignifica la vida de esas personas, no que las hace depender constantemente de esto. Porque la gente, quizás nosotros comunicacionalmente no lo vendimos bien, pero gente que tenía una tarjeta tenía que hacer cursos. Y esos cursos... Yo no lo sabía eso. Esos cursos le permitían luego obtener una plaza de empleo, porque eran con el Infotep, estaban certificados, o emprender un negocio. La tarjeta te obligaba a que tus hijos fueran a la escuela, también te motivaba a solucionar muchísimos de tus problemas, como por ejemplo, una cosa que para nosotros no tiene nada de sentido, pero para el que es pobre sí.
gente que no tiene hasta nacimiento, Sí. que no tiene cédula, por descuido, por desconocimiento, o por simplemente porque no tenía los 100 pesos de una carrera para ir a declarar una oficialía y dejó eso así. Y tú no puedes ejercer derechos sin tener una identificación. Claro. Entonces, ese programa te acompañaba. Ok, mira, tengo 10,000 personas que está demostrado que tienen derecho a la nacionalidad. Vamos a ayudarlos. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo pienso que ese programa era una manera de que los que menos tienen se sintieran parte del desarrollo del país. Y generaba muchísima autoestima. Muchísima autoestima. Frank, ¿dónde te puede seguir la gente que está escuchando? Bueno, en Instagram, Frank Olivares. En Twitter, Frank Olivares B, de Valenzuela. Uh-huh. Y nada, estamos también en Piano Podcast. Sí. Todos los miércoles. Los miércoles. Los miércoles, ahí estamos hablando de política. Y uno da 2 o 3 vueltas en la ciudad de vez en cuando. Saluden cuando vean a uno. Ay. Cuando vean a Frank y si lo ven con doña Margarita, le dicen, hey, ¿cuándo van para el podcast? ¿Cuándo van para el podcast de Jorge? Si quieren escuchar otra conversación de Frank, la primera vez que Frank entró a mi radar fue por La Gran Pregunta. Mi amiga y hermana Carolina Santana. Una entrevista que le hizo Carolina Santana ahí en La Gran Pregunta, lo pueden buscar, en la que Frank no dejó de tratar de reclutar a Carolina. Claro. Y nada, si para respaldar este espacio pueden compartir el episodio, etiqueten a Frank en cualquier plataforma donde lo hagan al hacerlo. Y si quieres ir todavía un poco más allá, puedes entrar a patreon.com/Jorge Chalhub y a partir de $1 formar parte de la comunidad de Patreones. Ahí colgamos los episodios unos días antes de que salgan, tienen acceso temprano a los episodios y ahora tienen el espacio de un grupo de Telegram que hemos creado para tener comunicación más constante. Ya regalamos un libro que es de mis favoritos y voy a pedir otro para regalarle también a la comunidad de Patreon ese otro libro. Frank, gracias, viejito. Gracias a ti. Un placer a ustedes. Que se repita. Sí, que se repita pronto. Los quiero mucho, nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.